En esta última parte de la unidad 2 vamos a considerar un último factor que es clave para hacer un mapa completo, trazar un mapa completo de los lenguajes musicales del folclore argentino. Es lo que hemos presentado también al final de la unidad 1, que hemos llamado identidades ilustradas. Las identidades ilustradas se caracterizan son los miembros de los grupos que participan de estas identidades, le asignan superioridad intrínseca a ciertos patrones estéticos. Son patrones estéticos bastante conscientes, que tienen una tradición de autorreflexivo, en general están relacionados de alguna manera con la formación artística en el sentido más restringido de arte, por lo menos, ¿no es cierto?, el sentido en el que el arte implica, bueno, el cierto concepto de creación individual, de autorreflexividad, de originalidad y, bueno, ciertas características que definen la concepción del arte desde el siglo XIX. Entonces, estos grupos aplican estos patrones sobre las bases tradicionales del folclore con la idea de que como están ellos están muy conscientes y han incorporado los elementos esenciales de lo que ellos entienden que son esas bases, entonces lo que hacen es elevar la calidad artística de esas formas originales. Eso es lo que entienden. Y por supuesto, no hay, de ninguna manera podemos decir que haya, entonces, una sola identidad ilustrada, porque los patrones estéticos que dentro de la propia historia del arte, de la propia compleja campo artístico, hay distintos lenguajes estéticos que incluso entran en competencia entre sí, se cuestionan entre sí, de manera que de esa misma manera ya podemos imaginar hay varias identidades ilustradas. Ahora bien, es importante marcar que mientras esas identidades ilustradas proponen y producen entonces cierta transformación al incorporarlo, hay otros grandes sectores dentro del campo del folclore, de la industria del folclore, de la práctica del folclore, que no están participando de esos procesos. Por lo tanto, hay identidades que no son ilustradas y que entonces para poder trazar la distinción les llamamos identidades populares, pero que independientemente del nombre que les pongamos, se marcan con bastante claridad. Es decir, siguen existiendo esos grupos, ¿no es cierto?, que se sienten diferentes y distintos de los ilustrados. Ahora, dentro de Identidad Ilustrada, hay un artículo en la bibliografía en el que yo distingo dos actitudes, cada uno dentro de las cuales puede haber también distintas ramas, distintas ramificaciones, pero son distintas actitudes que se pueden reconocer con bastante claridad, incluso el momento histórico en que surgen y las condiciones en las que surgen. La primera es, como ya lo señalamos, la concepción original de lo que era proyección folclórica, y que toma la forma de lo que se llama nacionalismo musical y que circula sobre todo en el ámbito de lo que se suele decir música académica, que son, bueno, fundamentalmente la sonoridad aceptada de los instrumentos de una orquesta sinfónica, ¿sí? La segunda, en cambio, se hace eco de otras tendencias que comienzan a surgir, ya ha quedado prácticamente establecido, ya en la década de los 1950, en la segunda mitad de la década de los 50 por lo menos, pero que a comienzos de los 60 se hace visible y probablemente uno pueda tomar como expresión bastante sintética los principios que los guían, lo que el Manifiesto del Nuevo Cancionero de 1963. Vamos a la primera entonces. Las identidades ilustradas que toman la forma del nacionalismo musical, que el nacionalismo musical no se ocurre únicamente en Argentina, en realidad tiene una tradición ya del siglo XIX en Europa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la identidad nacional ligada al folclore, ya en Ricardo Rojas se expresa en términos muy semejantes a lo del proyecto de Herder? Hay que recuperar de
las poblaciones campesinas en contacto con la naturaleza, en contacto con esa esencia, ese espíritu que constituye la esencia nacional. Herder mismo también pregonaba el proyecto de que sobre la base de esa esencia que se recogía en ese mundo casi silvestre, casi natural, que eran los campesinos, sobre la base de eso, el genio de los artistas debería ser capaz de elevarlo, de elevar esos elementos esenciales, así preservados, así recogidos, a grandes expresiones de la alta cultura, es decir, de lo que se consideraba música superior, y que era, como ya hemos comentado, ¿no es cierto?, la música fundamentalmente de la orquesta sinfónica que se había ido conformando a lo largo del siglo XVI, que en el siglo XVII ya tenía sus estándares casi establecidos básicos, ¿no es cierto? Entonces, se inspiraban en las tradiciones rurales y elevaban esa expresión a los grandes niveles del arte. Eso uno lo encuentra en los músicos románticos del siglo XIX, en Alemania, ya es parte de los proyectos, está en la música de Beethoven, en la música de Brahms, en la música de Schubert. En realidad, casi toda la música de Wagner fue un esfuerzo descomunal por juntar todas las tradiciones. Las óperas de Wagner intentan no solo recuperar esas tradiciones en la música, sino también en la escenografía, en la coreografía, en la narrativa, porque los elementos de las óperas de Wagner estaban en muchos casos tomados de las tradiciones épicas o juglarescas de la cultura alemana. El nacionalismo musical, de todas maneras, se extiende en Europa de muchas maneras, porque de alguna manera está ligado con el proyecto político del nacimiento de las naciones modernas. El caso del Peer Gynt de Grieg, el caso de Smetana, el caso de Dvorak, para mencionar de Rimsky-Korsakov, para mencionar distintos músicos en distintas regiones de Europa que se encaran dentro de esto que se llama nacionalismo musical. En Hispanoamérica, por distintas razones, que no vamos a entrar ahora, ese proceso se reproduce a comienzos del siglo XX, ¿no? Se reproduce en varios países de Hispanoamérica, incluso de Latinoamérica, digamos, porque incluso también en Brasil, en Perú es justamente uno de los casos famosos, es el de la obra sinfónica y operística de varios compositores, y la famosa la de Alomía Robles, que él recopila o levanta de otros recopiladores la canción El Cóndor Pasa, que después va a ser probablemente la canción del más famosa internacionalmente del cancionero andino, del cancionero pentatónico, del que hablábamos en la parte anterior, porque fue grabada luego por un dúo de mucho éxito internacional, Simon y Garfunkel, en los años 60, con algunas modificaciones, pero de todas maneras la versión que Alomía Robles puso en su ópera también tenía modificaciones con respecto al original, según se ha podido comprobar. En Argentina el nacionalismo musical tuvo grandes cultores. Alberto Williams, quizá el primero y más significativo, Manuel Gómez Carrillo, ¿no es cierto?, que después los hijos los podemos nombrar un poco en relación con esta línea, pero también con la otra línea con la otra actitud ilustrada, López Buchardo, Julián Aguirre, Carlos Guastavino, probablemente una de las figuras más conocidas entre los ejemplos que he puesto para ilustrar esto. Pueden encontrar una versión, un bailecito de Carlos Guastavino, que bueno, coincide con que vale la pena señalarlo, coincide con el hecho de que Carlos Guastavino tiene la particularidad de que también compuso una de las zambas más exitosas dentro del circuito más masivo y popular, que es La Tempranera, con letra del poeta también porteño León Benarós. Habría que mencionar también, muy importante, a Silva Eisenstein, que hizo numerosos arreglos y fundó numerosos grupos de música digamos, con instrumentos clásicos para llevar a la sala de conciertos, con arreglos para piano. Silvia Eisenstein era la esposa de Carlos Vega,
Y ahí pueden ver casualmente un afiche de un concierto de la Orquesta Argentina de Cámara, en la que se recuperan en el dibujo los elementos más criollos, gauchescos, en buena medida, pero en la que hay muchísima música, incluso música de origen andino, que ella ha arreglado, ha reinterpretado y reformulado para ser digamos, expresada en el lenguaje típico de la música clásica. Por supuesto, aquí también hay distintos lenguajes musicales que se expresan, que digamos nacionalismo musical y digamos proyección folclórica, y veamos que circulan en el mismo ámbito, no quiere decir que no haya diferencias. Los lenguajes musicales que alcanzan prestigio dentro del ámbito de la música de élite, de la música académica, de la música clásica, también van transformándose e implican conflictos, tensiones y cuestionamientos entre los propios, dentro del propio campo artístico. Y por ejemplo, uno de los casos más sonantes es la obra de Alberto Ginastera, que introdujo elementos muy transformadores, se incorporó un movimiento que proponía elementos muy transformadores de la música clásica y que también produjo música dentro de eso que se conocía en ese momento como música contemporánea, piezas inspiradas en el folclore, como, bueno, su famosa suite que culmina en un malambo, que es quizá una de las piezas más conocidas de esta línea, a esta actitud ilustrada en relación con el folclore. La otra corriente, la otra actitud ilustrada, o la otra caracterización general de actitud ilustrada, no aspiraba, por lo menos originalmente no aspiraba a la sala de conciertos, sino que pretende sumarse a los mismos circuitos por donde circula la música folclórica popular. Es decir, los festivales, las peñas, los mismos conjuntos, los mismos, digamos, no, tiene una aspiración a llegar al pueblo. Con la particularidad de que promulgan o se incorporan en gran medida en música para escuchar. Recordemos que incluso aunque se producían recitales, por decirlo así, para escuchar música, la música folclórica, la música popular en general, dentro de los circuitos que hemos venido viendo, tanto en las prácticas originales como en las primeras popularizaciones en la ciudad, a través de las peñas, en los círculos de residentes provincianos, en los clubes, estaba relacionada con el baile. Y por eso justamente le damos tanta importancia al ritmo y a la regularidad rítmica de esas expresiones. Estos músicos en realidad, y esto tiene que ver en gran medida con esa identidad ilustrada, proponen que eso también tiene que haber música para escuchar y no solo para el entretenimiento corporal y la diversión, que es una definición muy propia del campo artístico. Entonces proponen propuestas estéticas que renuevan tanto la música como la letra, y que son para escuchar, que promueven a la reflexión, promueven al disfrute de la forma misma de la música y de la letra, y no simplemente al ritmo bailable. Mercedes Sosa, por supuesto, utilizó esa expresión canciones con fundamento, que probablemente sea un modo de definir el proyecto original de estos músicos. ¿Sí? De hecho, Mercedes Sosa formaba parte del grupo de artistas que en Mendoza, en 1963, firmó originalmente, hizo una presentación pública de lo que se conoce como Manifiesto del Nuevo Cancionero, en el que justamente está la frase esta que declara casi explícitamente su perspectiva ilustrada y su perspectiva que pretende al mismo tiempo ser popular, ¿no es cierto? Intentará asimilar todas las formas modernas de expresión que ponderen y amplíen la música popular. Es decir, su respeto por la música popular incluye la asimilación y la ampliación de las formas modernas de expresión. Y es su propósito defender la plena libertad de expresión y de creación de los artistas argentinos. Por supuesto, este texto fue escrito por Armando Tejada Gómez,
y firmado también por Tito Francia, bueno, y otros artistas que estaban en Mendoza en ese momento. Pero dentro de esto podemos mencionar, y probablemente la figura más conocida, más destacada en el terreno y que ha alcanzado mayor renombre, es la de Gustavo Leguizamón, el Cuchi, y en la letra, además de Manuel Castilla, muy ligado al Cuchi Leguizamón por las letras, podemos mencionar a Jaime Dávalos, al propio Armando Tejada Gómez, Carlos Lima Quintana, bueno, entre muchos otros, ¿no es cierto? Ariel Petrocelli, bueno, para mencionar algunos. Hay muchas más y por supuesto la lista es enorme. Ahora, en los 60 y los 70 esta identidad ilustrada alcanzó efectivamente una gran difusión popular. Probablemente eso esté relacionado, esté relacionado también con la aparición en esos años por distintos motivos sociales, no solamente la enseñanza del folclore en las escuelas, sino ciertas características, ¿no es cierto?, de la juventud de esos momentos, ciertas incluso visión de alianza, ¿no es cierto?, entre sectores medios y populares, pero hay un gran público de sectores medios con cierta formación, de cierto refinamiento artístico, que se incorpora a este circuito y que encuentra, bueno, se encuentra eco y encuentra que comparte las aficiones y los gustos por esos nuevos lenguajes, ¿no es cierto?, musicales y poéticos que se incorporan a ellos. Esto, debemos decir, se mantiene aproximadamente durante los 1970, pero podemos decir que ya para fines de los 70 y sobre todo comienzos de los 80 empieza a declinar. Hoy en día uno diría que no tienen el alcance popular que tenían en ese momento. En los años 60 sobre todo y 70, incluso cantantes de mucho arraigo popular, de mucha llegada a los sectores populares masivos, es decir, que como bueno, Horacio Guaraní o Jorge Cafrune, por ejemplo, incorporaban a sus repertorios piezas de estos autores. Bueno, también los fronterizos, ¿no es cierto?, con Leguizamón y Castilla, incorporaban piezas de estos autores y las difundían y entonces alcanzaban, digamos, había como una especie de convivencia entre los gustos populares y los gustos ilustrados, ¿no es cierto?, y con ciertos entrecruzamientos más o menos extendidos. Esta línea, de todas maneras, empieza a perder fuerza alrededor de los años 80, de hecho, es una época en la que el folclore en general está perdiendo la predominancia que tuvo hasta comienzos de los 70, incluso un gusto de grandes sectores de la sociedad argentina, por influencia de la cumbia, el cuarteto y, bueno, y lo que se conocía como música tropical en general en los sectores populares. Por supuesto, la música pop que tiene su incidencia a través de la industria cultural, y también son los años en que empieza a cobrar cuerpo en los sectores medios de los que hablábamos, el gusto por eso que luego se llamó rock nacional. La música folclórica entonces, que hasta, como decimos, años 70 había sido probablemente el gusto predominante en grandes sectores sociales, empieza a perder ese arraigo, y entonces esta línea de identidad ilustrada probablemente ya se canaliza, no necesariamente en la sala de conciertos, pero sí dentro de un público y una circulación más restringida. Ese momento de los 60 y los 70, y esto que ocurre con el folclore musical, se lo puede articular dentro de un fenómeno bastante internacional, que Diego Fischerman ha llamado el efecto Beethoven, esta idea de tomar música, es decir, producir música orientada a un circuito popular, a un gusto popular, pero que no sea música sencillamente para divertirse, sino música que incorpore elementos de cierta sofisticación y cierto entrenamiento y cierta autoconciencia específica de la forma en sectores relativamente masivos. Se da en muchos lugares del mundo, y en particular también son años en que este mismo concepto de nueva canción, que ha dado lugar al nuevo cancionero, generan reacciones similares con la bossa nova en Brasil
o son las épocas en las que Chile y Uruguay precisamente comienzan a abrir su propio terreno, los propios artistas que en ese momento estaban bastante, digamos, relegados por la capacidad discográfica de venta de la industria argentina, sobre todo en esta zona, digamos, las dos grandes industrias musicales en Sudamérica, en América, Hispanoamérica, fueron primero México y Argentina, y entonces se disputaron el mercado en estos países. Chile y Uruguay son precisamente los años en que comienzan a producir su propio movimiento y a reivindicar sus propios artistas, ¿no es cierto? Y generar justamente su propio modo de nueva canción. ¿Cuáles son los patrones estéticos que definen esta identidad ilustrada? También, por supuesto, es complejo y hay muchos, pero la musicología hasta ahora puede distinguir por lo menos dos grandes líneas. Una es la del jazz. Ya en muchos casos se ha discutido si es suficiente con remitir al jazz, porque el jazz nos remite a una historia, ¿no es cierto?, de innovaciones surgidas en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, nos ya hemos comentado, a partir de ciertos grupos afro que producen y de alguna manera empiezan a generar ciertas particulares disonancias dentro de lo que era el gusto tradicional occidental, disonancias que en última instancia no dejan de acercarlos con otra línea de la música clásica, que es la de los músicos impresionistas, pero que tiene también su propio perfil. De hecho, sin embargo, hay que decir que en cada uno de los casos, por ejemplo, en Argentina y Brasil, uno puede decir que esas disonancias tienen también su propia tradición y su propia historia, esos modos de hacer disonancia, esos modos de juguetear con el ritmo que suponen la forma del swing, tienen también su propia historia y su propia tradición, pero aunque uno no pueda reducirlo al jazz, a la influencia, reducirla a la que provino de, por decirlo así, de la discografía norteamericana, sí podemos decir que el jazz es un emblema de esta línea y este tipo, ¿no es cierto?, de ritmos y armonías que juguetean y se le escapan a lo estándar y que encuentran el placer en ese propio jugueteo antes que en el mantenimiento de las formas preestablecidas y demasiado previsibles. Y el otro característico elemento que ingresa en esta época es el de la polifonía barroca, una técnica composicional que se canalizaba particularmente dentro de los ambientes de la música de élite, en los coros, y que había alcanzado, digamos, cierta popularidad, por decirlo así, más allá, por fuera del mundo más restringido de la música sinfónica y el frac, por decirlo así. Esta polifonía barroca se canaliza a través del surgimiento, en Argentina en particular, de muchos grupos, los Trovadores del Norte, Cuarteto Supay, Opus 4, los Huancahuá, el grupo creado por Chango Farías Gómez, en el cual confluyen de alguna manera tanto la polifonía barroca como el jazz, más otras innovaciones audaces que eran propias de esta línea de trabajo. Y que, bueno, generan en particular quiero decir, este tipo de contrapunto que hay en la producción barroca, genera otro lenguaje que alcanza mucha difusión y mucho éxito, aunque genera, por supuesto, un público relativamente particularizado, digamos que hasta el día de hoy sigue vigente. Por último, como para no dejar cerrado, para por lo menos dejar establecido cierta línea de acción para continuar profundizando en este mapa de los lenguajes musicales, me parece interesante tomar este concepto, esta palabra general de fusiones que se la utilizan entre los propios grupos musicales, o la utilizaban hasta hace algunos años,
y que probablemente nos resultará útil. La fusión quiere decir, o apunta a la idea de fusión, a la idea de tomar tradiciones distintas y recogerlas y reunirlas en las piezas musicales, ¿no es cierto? Tratar de buscar modos de que convivan y se congenien, ¿no es cierto? El folclore ha vivido varios ese tipos de fusiones, con el rock. Eso, con la cumbia incluso, gran parte del repertorio de los tequis no solo incluye cumbia, sino que incluso transforma la interpretación de las propias piezas, ¿no es cierto?, en términos parecidos a la estética de la cumbia. La balada, que es una forma característica en los nocheros, pero que de alguna manera hasta la podemos relacionar con alguna de las primeras incorporaciones de León Gieco, que también incorpora elementos propios de la música country norteamericana, que tiene a su vez ciertos parentescos sociohistóricos con el folclore. Es decir, eso para dar algunos ejemplos, porque en realidad las posibilidades son múltiples. Y la idea en todos los casos, cuando hablamos de música folclórica, la idea en todos los casos es que la lealtad a cierta tradición folclórica busca al mismo tiempo vías de encuentro con otras aficiones musicales de un público en que cada vez se multiplican más sus ofertas y sus opciones, ¿no es cierto? De hecho, uno diría que cabe la pregunta, ¿hasta qué punto todos los procesos que venimos estudiando, que venimos hablando en esta unidad, no son también fusiones? Solamente que, bueno, en algunos casos la hemos recibido cuando ya han sido completadas, cuando ya han cobrado su propio cuerpo, pero si lo ponemos a ver en varios de los casos que hemos visto, lo que tenemos son precisamente tradiciones distintas que terminan configurando una nueva unidad y en la que, una vez más, y por eso nos parecía muy importante comenzar este módulo hablando de las identidades, en gran medida lo que ocurre en todos los casos es el hecho de que el público al que están destinados, así como las y los artistas que producen esas propuestas, esas opciones, en realidad están entrecruzados por distintas identidades y de alguna manera intentan canalizar esas distintas identidades en formas que involucren signos propios de ambas tradiciones. De hecho, para los derroteros actuales nos faltan muchos estudios musicológicos, sí probablemente hay algunos estudios sociológicos, como el que ha hecho el grupo de Claudio Díaz en Córdoba, o algunos elementos que se ha estado trabajando en la Universidad de La Plata, pero en líneas generales, de todas maneras, yo diría que nos faltan estudios musicológicos para saber cuáles son los derroteros actuales y tan diversos de todos estos entrecruzamientos de identidades y por lo tanto de lenguajes musicales que expresan esas identidades.